En 1935, en las frías montañas de Creel, en el estado de Chihuahua, las casas eran todas iguales, vigas altas, techos que crujían con el viento, aberturas improvisadas de tela y periódico. Cuando llegó el frío, nadie cuestionó el método, simplemente quemaron más leña. Fue ese invierno cuando un hombre de 72 años hizo lo contrario. Mientras la ciudad reforzaba los muros hacia arriba, él cavó en la colina. Día tras día, en silencio, quitaba tierra, colocaba piedras y bajaba el techo. La puerta era redonda, la casa casi invisible. Los vecinos se detuvieron a mirar. Algunas personas se rieron, otros susurraron la misma frase corta: «Este no durará más allá del segundo invierno». Enterrar la propia casa parecía como darse por vencido. Parecía debilidad, parecía una locura. Pero el frío de ese año no era como solía ser. Llegó temprano, tardó más tiempo, y cuando la leña empezó a escasear, cuando el viento sopló a través de las paredes adecuadas, un cálculo extraño empezó a no cuadrar, porque allá arriba en la colina, el fuego del anciano aún ardía débilmente. Creel era pequeño en aquel entonces. Un camino principal de tierra, una estación de tren siempre demasiado vacía, y casas de pino por todas partes. Las familias vivían de la tierra, de su escaso ganado y de pequeños negocios que cerraban temprano con el frío. Todos se conocían, por su nombre, por su ropa o por su apellido que venía de lejos. La vida era sencilla, pero la lógica era dura. Quien estaba solo estaba equivocado. Las viudas tenían que remar rápido para volver a casarse. A los hombres sin hijos se les llamaba secos, y los ancianos solitarios. Las personas mayores solitarias eran tratadas como errores de los que el pueblo prefería no hablar. Por eso nadie entendió cuando don Ezequiel, ya con la espalda encorvada y los dedos callosos, compró un terreno baldío en la colina del este, un terreno que todos evitaban porque era pedregoso e inútil. Él no era de Creel. Dijeron que venía de Sonora o incluso de más lejos. Tenía acento, pero no lo explicaba. Llegó con un carro viejo, 2 herramientas, y sin orden. Durante semanas cavó. Él no contrató a nadie. No le pidió consejo al sacerdote. No se presentó en el comedor del pueblo. ¿Y cuándo empezaron los rumores? ¿Duerme en un agujero? ¿Hace una madriguera como un animal? Continuó simplemente. La tierra excavada se amontonó alrededor del muro, formando un muro bajo cubierto de hierba. El techo estaba hecho de vigas gruesas que nadie veía venir. La puerta, una tabla curva y redonda, con pestillo de hierro. Y la chimenea, casi no se veía humo. Era una casa que parecía esconder la vergüenza, dijeron. En el mercado la gente decía que don Ezequiel había perdido la cabeza. En la barbería se estaba muriendo y quería enterrarse pronto. Incluso los niños empezaron a burlarse de él. Lo llamaron el duende viejo. El viejo duende. Pero él no respondió. Solo aparecía una vez por semana para comprar harina, sal y un poco de queroseno. Hablaba suavemente. Pagaba lo justo. Luego volvía a subir a la cima de la colina, donde el viento soplaba más fuerte. Durante el primer invierno todos esperaban las noticias. Algunos incluso llegaron a apostar sobre cuántos días duraría. Pero los días pasaban. El fuego continuó ardiendo. Nadie subió a verlo de cerca, pero desde lejos por la noche se podía ver un resplandor cálido, tenue y constante. A diferencia del humo alto e inestable que se eleva desde las casas del pueblo. Fue entonces cuando empezó a circular un nuevo rumor. Él no quema leña como nosotros. En el segundo mes de otoño, don Ezequiel comenzó a recoger piedras. No los más grandes, sino los densos y lisos, que parecían retener el sol durante más tiempo. Los llevaba uno a uno en su espalda, con una correa de cuero cruzada sobre su hombro. Subió la colina lentamente, como quien cultiva la paciencia en lugar de la prisa. Luego vinieron los haces de paja, luego la arcilla, luego algo que nadie entendió. Bolsas de sal gruesa mezcladas con ceniza.
Los que lo observaban desde lejos habrían pensado que estaba intentando reconstruir un viejo sótano, o tal vez construir un refugio de emergencia. Pero lo que estaba preparando era algo completamente distinto. Una idea. La puerta redonda daba acceso a un túnel corto y curvo, una especie de antecámara que cortaba el viento. Dentro, el aire era diferente. El fuego ardía en un agujero en la piedra, pero no había llamas, solo brasas. No había ventanas. La luz provenía de pequeñas lámparas colocadas en nichos profundos en las paredes. El techo, sostenido por vigas bajas, obligaba a cualquier hombre a agacharse para caminar. Pero lo que más me llamó la atención era silencio. Incluso con el viento afuera, dentro no se oía nada salvo el ocasional crujido de la leña. Las paredes eran gruesas, cubierto de arcilla mezclada con paja, sellados con las manos, dedo a dedo, como si cada hueco fuera un error a corregir en la oscuridad, y en el suelo, piedras. No sueltos, sino colocados sobre tierra compactada, como si fueran parte de la casa. Don Ezequiel no explicó nada. Ella solo respondió con su cuerpo, con la forma como organizó los espacios, con el mismo cuidado que tenía al apilar la leña seca lejos del fuego. Leña que él mismo recogía, secaba y cubría con una lona de arpillera. El pueblo se rió. Dijeron que construyó un horno para hornearse. Él iba a asfixiarse allí. Si el invierno no lo mató, lo hará el moho, pero nadie subió. Nadie preguntó. Solo podían observar desde lejos, seguros de que era solo cuestión de tiempo. Luego llegó el primer frente frío. Aún no era pleno invierno, pero suficiente para encender estufas en todo el pueblo. Las chimeneas empezaron a expulsar humo y los niños empezaron a toser de verdad. Y la leña, siempre mal cortada, siempre demasiado húmeda, empezaba a escasear. En el plazo de 10 días, algunas familias ya estaban racionando sus alimentos. Fuego solo por la mañana y por la noche. Cocinar y dormir con 3 mantas. En la casa enterrada en la colina las brasas seguían ardiendo sin parar, sin prisas, sin ruido, sin urgencia. Y lo más extraño de todo, no hay humo visible. Cuando llegó diciembre, el frío dejó de ser una molestia y se convirtió en el enemigo. El tipo de frío que se filtra en los rincones de la casa incluso antes de tocar tu piel. Humedad en las tablas de planchar. Ropa que no se seca, mantas demasiado pesadas y aún así fallan. Las casas de madera comenzaron a crujir por la noche, algunas tejas perdidas por el viento. La leña, recogida con demasiada prisa, ardía mal. Más humo que calor. Familias enteras dormían con la estufa encendida y las ventanas entreabiertas por miedo al monóxido de carbono. Los niños tosían con fuerza. Las personas mayores ya no salían a la calle. En la tienda de la esquina el dueño comenzó a racionar el queroseno. En la barbería redujeron el horario a la mitad, y las conversaciones, antes llenas de risas, sobre la guarida del anciano, comenzaron a cambiar su tono. ¿Ese hombre todavía está allí? Bueno, salí a cazar el otro día y vi humo, pero muy poco, fino, a su lado. Debió haber almacenado leña. ¿Solo? ¿A su edad? Ya verás, no necesitas mucho. Esa última frase no cayó bien, porque nadie quería admitirlo. Quizás su manera de hacer las cosas tenía algún sentido, pero nadie lo dijo en voz alta. Mientras tanto, don Ezequiel continuaba con su rutina silenciosa. Yo bajaba una vez por semana. Solo compré lo básico. Él nunca pidió nada. En el pueblo, un residente particularmente observador comenzó a hacer algunos cálculos. Observó que en 3 semanas de invierno, Ezequiel había comprado menos de la mitad de la cantidad de leña en comparación con cualquier otra persona. Y aún así, parecía estar bien. Esto causó cierta sorpresa. Entonces, la sospecha. Luego, una irritación velada. Está alardeando sin decir palabra. Debe haber algún truco para ello. Quizás estén quemando algo equivocado ahí. Basura, goma, no sé.
La humillación estaba empezando a revertirse, aunque nadie lo admitiera. En la tercera semana, durante la noche, cayó una fuerte helada. 3 hogares se despertaron y encontraron sus lavabos congelados. Una mujer resbaló y se fracturó la muñeca, y una niña de 5 años, la hija del panadero, tenía fiebre que no bajaba durante 2 días. El miedo se extendió silenciosamente. Y en lo alto de la colina, nada cambia. La casa del anciano permaneció cubierta de hierba, inmóvil, sin humo visible. Pero cuando cayó la oscuridad, una luz ámbar parpadeó detrás de la puerta redonda. Alguien finalmente subió. No coincidía. Él no llamó. Hizo como si simplemente pasara de largo, pero observó durante demasiado tiempo, y regresó con la frase que empezó a corroer al pueblo desde dentro. Allá arriba, no parece invierno. Fue una mañana temprana de enero cuando el viento cambió de dirección. No era el viento típico de las montañas de Chihuahua, de esos que cortan pero pasan de largo. Era otro más denso, pero es serio. Descendió de las montañas como un manto pesado, y en el cielo las nubes dejaron de moverse. Un silencio inquietante cayó sobre el valle. No hay búho, sin perro, sin faros. La primera nevada se produjo antes del amanecer. A las 5 de la mañana ya había 40 centímetros de nieve acumulada. A las 7 en punto, el techo del comedor se derrumbó. A las 9 en punto el camino hacia la estación quedó enterrado. Y antes del mediodía toda la ciudad quedó aislada, con solo un teléfono funcionando en la estación de policía. Fue demasiado rápido, y nadie estaba preparado. Las casas mal selladas comenzaron a dejar entrar el aire frío a través de la base, congelando los pisos de madera. La ropa dejó de secarse. El horno de barro del panadero se agrietó. La leña, todavía húmeda, se negaba a prender fuego adecuadamente. Y luego vino el error. Una familia con 3 hijos, los Ramírez, que vivían junto al río, decidió dormir con la estufa de leña encendida y la puerta cerrada, sin ventilación. A la mañana siguiente, el niño más pequeño no se despertó del todo, ojos pesados, cabeza flácida, respiración superficial. La madre entró en pánico. El padre corrió a través de la nieve hasta el centro del pueblo, pero el médico quedó atrapado en su propia casa, con las ventanas congeladas desde dentro. La única salida era el calor, y el calor, eso no lo tenía nadie. Fue entonces cuando alguien dijo, casi en un susurro, «El anciano que está arriba todavía tiene un fuego». La frase cayó al suelo como una piedra. Nadie respondió, pero se formó un grupo, sin decir que esa era la razón. Subieron lentamente. Media docena de vecinos, cada uno con un motivo diferente para no estar allí. Llamaron a la puerta redonda con tímidos nudos. Me tomó un tiempo, pero la puerta se abrió. Don Ezequiel miró entre las caras como si ya lo supiera. Él no hizo ninguna pregunta. Él simplemente se hizo a un lado para hacer algo de espacio. Adentro, no hacía frío. No hacía calor como en verano, pero tampoco era invierno. Fue soportable, respirable. Un lugar donde las manos pudieran volver a sentir. El niño fue colocado cerca de las brasas, acostado sobre una vieja alfombra de cuero. Y allí se quedó, silencioso, pero vivo. Mientras tanto, los adultos miraban a su alrededor. Y vieron lo que nunca antes habían entendido. Las paredes gruesas y opacas, poca luz, sin humo, el techo curvo, sin huecos. El cálido suelo de piedra no dijeron nada. Don Ezequiel tampoco lo hizo, pero ella trajo una tetera con agua caliente y un paño húmedo con hierbas para la frente del niño. Horas después, cuando la fiebre había bajado y el niño dormía plácidamente, los vecinos se levantaron. Uno de ellos intentó decir algo. No pudo encontrar la palabra correcta. Don Ezequiel simplemente asintió y volvió al fuego. Mientras bajamos la colina, nadie habló, pero todos lo sabían. Algo había cambiado. La tormenta de nieve no pasó en 2 días, ni siquiera en 3.
De hecho, duró 7 días enteros, con pausas cortas y engañosas entre caídas. El viento llegó en ráfagas secas, luego sopló con fuerza, empujando la nieve contra las puertas como si quisiera entrar. En poco tiempo, la mitad de las casas tenían sus entradas bloqueadas. Los hombres usaron palas para cavar túneles hacia las ventanas delanteras. La leña húmeda se convirtió en vapor antes de convertirse en calor, y las reservas de alimentos mal preparadas para algo que había ocurrido durante tanto tiempo empezaron a escasear peligrosamente. Los niños dejaron de jugar, los perros de ladrar. El único sonido que quedaba era el del hielo crujiendo bajo las botas. Para entonces ya nadie hablaba con burla del anciano. De hecho, casi nadie hablaba de él. Pero uno a uno, comenzaron a subir. Primero llegó la familia Ramírez, con los niños envueltos en mantas, pidiendo refugio para otra noche. Luego vinieron los hermanos Castillo, cuya ventana del dormitorio fue rota por una rama de pino. Luego otro más, y otro más, y uno más. Cuando llegó el cuarto día, ya había casi una docena de personas dentro. No había camas, no había colchones, pero había lo esencial: calor, agua caliente, silencio. Don Ezequiel no lo negó, pero ella tampoco sonrió. Indicó esquinas, distribuía panos. Ella ofreció té hecho con raíces. La cabina, pequeña por fuera, parecía elástica por dentro. Todos se estaban acomodando con cuidado. Nadie exigió comodidad. El simple hecho de poder respirar sin ver salir vapor de tu boca ya era un lujo. El quinto día llegó una delegación del pueblo. No pedir refugio, todavía no. Pero para entender. Mira con atención. Hazle preguntas si te lo permite. Y fue allí donde ocurrió algo aún más inesperado. Don Ezequiel los condujo afuera. Hizo un camino a través de la nieve hasta la parte trasera de la casa, donde mantuvo un pequeño montón de piedras cubierto. Se quitó la lona y mostró leña seca, separada por tipo y tamaño, apilada sobre una base de piedra para evitar la humedad. Explicó los conceptos básicos en pocas palabras. La tierra retiene el calor mejor que el aire. El techo bajo concentra. Las piedras retienen. Las brasas son mejores que el fuego. Y el silencio ayuda a darnos cuenta de lo que está mal. Él no hablaba como un maestro. Hablaba como si repitiera algo que había entendido hacía mucho tiempo. Esa noche, 3 familias más subieron al piso de arriba. Y por primera vez, alguien trajo algo a cambio: pan seco, frijoles cocidos y una olla de manteca de cerdo. No fue solicitado, pero era respetado. Cuando la nieve dejó de caer al 8º día, la mitad del pueblo había pasado en algún momento por la cabaña enterrada. Algunos se quedaron durante horas. Otros durmieron 2 o 3 noches. Todos se fueron en silencio. Cuando dejó de nevar, la ciudad parecía un lugar diferente. Ya no tengo frío, pero estoy exhausto. Ramas rotas cubrían los tejados. Las calles se convirtieron en estrechos pasillos entre paredes de hielo. Y cada casa tenía en su puerta la huella de alguien que había subido la colina. Pero nadie habló de ello, porque admitir que dependían del viejo era aceptar que se burlaban de él por ignorancia. Poco a poco, cada familia volvió a su rutina, pero algo estaba torcido, como un mueble fuera de lugar. En el mercado ya nadie se reía cuando oían «casa enterrada». En la cafetería, cesaron las bromas sobre el tema «viejo topo». ¿Y los niños? Los niños, que antes imitaban a los duendes para burlarse de ellos, ahora guardaron silencio al pasar junto a la colina. Don Ezequiel no cambió el ritmo. La semana siguiente, volvió al pueblo como de costumbre. Entró en la venta. Compró sal, harina y jabón. Pagó en silencio. Subió de nuevo, pero algo era diferente. El dueño de la tienda intentó ofrecer café caliente, algo que nunca había hecho antes. Y el carnicero, viendo pasar al viejo, se quitó el sombrero. No hubo palabras. No había excusas. Pero hubo un gesto. Y eso, para alguien como Ezequiel, era suficiente.
Días después, 3 hombres, los mismos que habían apostado a que no sobreviviría al primer invierno, aparecieron en la base de la colina, observando la construcción. No subieron, no llamaron, pero se quedaron mirando durante demasiado tiempo. Cuando bajaron del autobús fueron directamente a un aserradero y comenzaron a cavar. No de la misma manera, no con la misma precisión, pero ya no se reían, ya no copiaron, aprendieron en silencio. Otro vecino, que tenía 2 niños pequeños, comenzó a amontonar piedras en la esquina de su patio. No se lo explicó a su esposa, ni siquiera para los vecinos. Pero todos sabían de dónde venía la idea. A finales de ese mes, 7 casas habían iniciado renovaciones discretas. Más barro, menos ventana, techos más bajos, puertas blindadas, y en cada uno de ellos, un cambio imperceptible. El anciano que una vez fue ignorado, ahora estaba siendo observado. Pero nunca cambió su expresión. Él nunca buscó aprobación. Él nunca se quejó del trato que recibía. Él simplemente siguió adelante. Durante la siguiente ola de frío, 3 casas no necesitaron tanta leña. El invierno siguiente 5 ya contaban con estufas de brasas en lugar de llamas. Y otro, más arriba en la colina, empezó a construirse con una puerta redonda. Por un niño pequeño, quien nunca habló con don Ezequiel. Pero lo vi pasar cada semana. En los años siguientes, el nombre de don Ezequiel aparecía cada vez menos en las conversaciones. Pero su presencia nunca dejó de existir. Continuó viviendo en la colina. Salí rara vez. Habló aún menos. El cuerpo se fue curvando cada vez más con cada invierno que pasaba. Pero el fuego dentro de la cabaña nunca se apagó. El pueblo, sin darse cuenta, se fue adaptando poco a poco en torno a esa existencia silenciosa. El constructor local comenzó a ofrecer casas con tecnología térmica. En la escuela, un profesor utilizó la historia del viejo de la colina para enseñar sobre el aislamiento natural. Y durante el invierno más duro de la década, 3 nuevas familias, recién llegadas al pueblo, buscaron refugio no porque supieran a dónde ir, sino porque sus vecinos les indicaron la colina como si les indicaran un pozo en el desierto. Ya nadie le llamaba loco. Pero tampoco lo llamaron genio. No necesitaba etiquetas. Todo lo que necesitaba era silencio y madera seca. Un día, cuando ya tenía casi 80 años, don Ezequiel dejó de bajar la colina. Eso no fue extraño, ya llevaba semanas sin ser visto. Pero ese año nadie lo vio durante todo el invierno. En primavera, un niño subió con su padre a ver. Los golpearon. Ellos llamaron. Nada. Entraron respetuosamente. Encontraron todo limpio, cada cosa en su lugar. Pero no había señales de él. En la pared, una pequeña caja de madera con tapa. Dentro, 2 cosas. Un mapa dibujado a mano con indicaciones para llegar a la casa y una sola frase, escrita con letra firme. El calor desperdiciado es vida perdida. Fue enterrado cerca, sin ceremonia, sin multitudes. Solo un círculo de piedras, alineadas como el suelo de la cabaña. Nadie pronunció ningún discurso. Pero el invierno siguiente se construyeron 2 casas más en el pueblo bajo el nivel del suelo. Algunas historias no gritan. Se asientan, como la tierra sobre un refugio bien hecho. Don Ezequiel no pudo vencer el frío con fuerzas. Ganó usando el método. En silencio. Con la terquedad de quien observa más de lo que habla. En el pueblo nadie erige una estatua. Pero en las noches frías, sintiendo el calor persistente de un fuego bien contenido, muchos recuerdan a ese anciano que una vez decidieron ignorar. Y sin necesidad de una sola palabra, ellos entienden. Si esta historia te resonó de alguna manera, considere suscribirse al canal. Aquí cada vídeo lleva el silencio de aquellos que han sido subestimados, y la fuerza de los que siguen adelante, sin hacer ruido. Deja un me gusta si crees que esta historia merece ser contada, y cuando quieras, el próximo vídeo ya te está esperando.